Digamos, un empresario puede invertir en un muy buen restaurante, en un local con una ubicación espectacular, puede tener al mejor chef, puede tener una ambientación del lugar espectacular, pero si el mesero que te tocó no tuviste empatía con ese mesero, tampoco lo De recomiendas. acuerdo. Entonces es el factor humano que tiene mucho que ver con el servicio y la atención al cliente. 100%. Y ahí hay una frase de sabiduría, Claudia, en lo que acabas de decir. Porque vivimos en una era de hiperconexión, muy digital, pero en nuestra humanidad la tecnología no nos genera emociones, son los seres humanos. Mauricio Duarte Duarte es un destacado conferencista y consultor en experiencia de cliente, especializado en la transformación de organizaciones para generar valor a sus clientes. Con una vasta experiencia como CEO, gerente general, gerente país y director regional, Mauricio ha desarrollado un liderazgo versátil en Latinoamérica, convirtiéndose en un referente en el campo de Customer Experience. Ha liderado la transformación de diversas organizaciones, posicionándolas estratégicamente en el corazón de las expectativas de sus usuarios, logrando así expansión y éxito sostenible. Mauricio sigue firmemente su lema: la verdadera transformación de una empresa empieza entendiendo las necesidades del cliente. Todo el mundo habla de temas financieros, temas de estrategia, pero nunca se había puesto el reflector en el cliente. Y fíjate que hay una conversación increíble, porque todos piensan en el cliente. Y de forma malentendida creían que eso era de un área del marketing o alguien de experiencia o en el peor de los casos de servicio al cliente. Los PQRS, usted está encargado de los PQRS. No, no, no. Es un conversatorio del más alto nivel porque es de estrategia. Y cuando te devuelves en la estrategia, tienes que ir un paso atrás de cultura. Y tienes que ir un paso más, que es el propósito de la organización. Sea inclusive sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Todos tenemos un cliente. Los seres humanos somos aspiracionales. Queremos crear, difundir, orientar, tener poder y, en otras palabras, comernos el mundo entero. Pero esto no es posible si no se tienen las claves correctas. Pues hoy quiero hablar con Mauricio Duarte. Mauricio, ¿qué tal? Claudia, qué rico estar hoy contigo. No, igual, con una amplia experiencia, y hoy vamos a aprender de muchísimos temas, sobre todo porque desde hace muchos años vienes hablando de servicio al cliente, de temas de orientación enfocados a una excelencia en el servicio, pero también has descubierto a través de un formato de entrevistas cómo lo hacen los grandes empresarios de este país. Entonces empecemos por hablar de quién eres tú, qué haces, cómo llegaste hasta este punto y por qué quieres ocupar este lugar de entrevistado. Bueno, Claudia, primero, gracias por la invitación. Tengo el enorme privilegio de conocerte hace ya muchos años. Y es una muy buena pregunta. Fíjate que para empezar glosando tus múltiples preguntas, porque me disparó como 5 de una vez, pues Mauricio Duarte, personaje, es una enamorado del tema de la experiencia del cliente. Y he entendido que la vida me ha llevado a reconocer que es el centro de gravedad no solo de las empresas, sino de la sociedad en sí misma. Cómo hacemos todo para que el ciudadano, la persona, el ser humano tenga una mejor experiencia frente a todo lo que en el día a día entra en contacto. Y fíjate que hay una cantidad de cosas, Claudia, que se vienen pegando, que conduce a esto que mencionas tú como la conclusión de por qué desarrollo este formato de entrevistas. Yo estudié Derecho, yo soy abogado javeriano, y antes de eso, porque muchos de mis entrevistados coinciden en un colegio que es el Colegio San Carlos, pero en la formación profesional, recién egresado de la universidad, me invita a entrar a la Cancillería. Y en la Cancillería colombiana, en el cargo creo que de segundo secretario, que es por donde se ingresa en la carrera diplomática, tuve el enorme privilegio de recibir unas clases de un profesor muy conocido, ya murió,
de la Universidad de Harvard, que es el profesor Roger Fisher. Y fue un descubrir porque al final a los abogados nos enseñan que es preferible un mal arreglo que un buen pleito, pero nunca nos enseñan a negociar. Y ahí es la génesis de la experiencia, de por qué estoy en estos temas de experiencia de clientecentricidad, porque al final se trata de cómo genero valor conjuntamente con un cliente en una negociación. Finalmente es la esencia de generación de valor. Pero bueno, el profesor me enseñó muchas cosas, pero lo traigo a colación. El profesor de varios expresidentes, no vamos a mencionar cuáles, pero Sí, que lo han mencionado cierto. en diferentes oportunidades. Sí, fue una persona muy consultada en temas de negociaciones, ya la gente se imaginará, muy complejas de este país, y fue asesor de muchos expresidentes, de alcaldes de Medellín, de gobernadores, etcétera, etcétera. Pero lo traigo a colación, Claudia, porque en el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard, que lo conforma MIT, Tufts y la Universidad de Harvard, la hipótesis es que la mejor teoría es la que se decanta de escuchar a quienes manejaban las negociaciones. Entonces invitaban al gran negociador de los conflictos laborales y le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo hace para negociar una agenda multipartita en varias dimensiones? ¿Va cerrando capítulos o nada está cerrado hasta que todo esté cerrado? ¿Empieza usted con la demanda más compleja o empieza con la fácil de satisfacer en la mesa de negociación? Como les llamamos estudios de caso. Sí, correcto. Y van creando teoría que luego llegan al mundo real. Y así, entonces en las fusiones, en las adquisiciones, en las transacciones de compraventa que uno no se pueda imaginar, esa teoría la fueron decantando, o esa práctica la fueron decantando en teoría, y eso se plasmó en un libro, se llama Así de acuerdo, cómo negociar sin ceder, que es la columna vertebral del modelo colaborativo gana-gana de las negociaciones. Todo el mundo habla hoy en día en el argot de hagamos un negocio gana-gana. De eso viene, de esa teoría. Entonces, inspirado ya para ir contestando la siguiente pregunta tuya, en el presente, y ya vamos a hacer el tránsito, cómo llegué allá, cuando hablamos de experiencia del cliente, yo creo que la mejor teoría viene de quien lo hace. Y esa fue la inspiración de iniciar esta serie de conversatorios con quienes tienen el privilegio de gerenciar y presidir compañías de una escala muy grande y tienen al cliente en el centro del negocio. ¿Cómo llega un abogado a adquirir esa sensibilidad para saber que el foco principal de una organización con miras al éxito debe estar centrado en la atención al cliente? Excelente pregunta, Claudia. Yo creo que la profesión, porque los abogados, y tuve muchos amigos abogados que hoy en día ejercen y son muy exitosos, no difiere en la concepción de un modelo de empresa. Al final, una empresa o un grupo de abogados que se asocian crecen su negocio alrededor de unos comportamientos económicos de sus clientes. Y ese comportamiento es propio no solo para las firmas de abogados, firmas de arquitectos, sino para las empresas de energía, las empresas de salud, etcétera. Que es, uno, tú quieres que tus clientes no te abandonen. Tú creces cuando tus clientes permanecen contigo, lo que llaman en estas técnicas el valor del cliente en el tiempo. Lo segundo, que obviamente ese valor se prolongue y que el abandono no se produzca antes de lo que yo anticipo va a durar conmigo el cliente. Lo otro es un fenómeno usual. Cuando te dicen, Claudia, recomiéndame un carpintero, recomiéndame un plomero, un abogado, una empresa de servicios de telecomunicaciones, una EPS. El ser humano está mucho más proclive a aceptar la recomendación de un familiar, un amigo, un colega como base de su decisión que de la publicidad. Entonces,
el comportamiento económico que tú quieres de un cliente tuyo es el que te hace publicidad, no paga, porque a él le creen más que a cualquier publicidad. Pero tomando y retomando algunas palabras de lo que has mencionado, ¿en una organización ya saben cuál va a ser esa permanencia del cliente o tienen estipulado o ninguno lo proyecta o a través de estas entrevistas que has hecho, que ahorita las vamos a mencionar, te vas dando cuenta que ese modelo sí ha cambiado y que ya se tiene estimado a través de la inteligencia artificial los gustos adquiridos por los clientes? Nuevamente, muy buena pregunta. Yo creo que voy a intentar una respuesta que explora varias dimensiones. La primera es, sí, la mayoría de las empresas tienen muy claro lo que aspiran a tener un cliente dentro de su base de recurrencia. Lo voy a poner en términos muy sencillos. Una plataforma como Netflix busca que la suscripción se pague una y otra vez todos los meses durante mucho tiempo. Y ellos estiman más o menos cuánto una persona puede llegar, o por promedio de vida, o por data, a ser cliente de ellos. Entonces sí, la respuesta es, lo primero, sí tiene una estimación de el tiempo de la vida del cliente. Porque a veces lo tratan es al final, empiezan, nuestra proyección de ingresos va a ser tanto, para eso vamos a generar este producto y vamos a lograr que el cliente se quede de esta forma. Correcto. No empiezan la cadena. Correcto. Siempre, esa digamos es una máxima del servicio, siempre es de afuera hacia adentro, no del ombligo hacia afuera, no es lo que creemos, es lo que la evidencia del cliente nos presenta. Entonces ahí hay un reto, claramente queremos clientes para siempre, transacciones para siempre. La segunda parte de la primera pregunta, que era la data. Definitivamente hoy vivimos en la era de la información, lo que llaman la Big Data, y no quiero confundir a la audiencia con esto, pero más o menos hay información que en los sistemas queda radicada en Mauricio Duarte, edad, dónde vive, frecuencia de compra. Y hay otra, eso se llama data estructurada, y hay otra no estructurada, de redes sociales, de conversaciones. Las fusionan y los famosos algoritmos empiezan a predecir muchas cosas. Predecir, por ejemplo, el abandono. Si Mauricio tiene este comportamiento y deja de usar, la probabilidad de abandono es muy alta. Entonces las compañías dicen, caramba, Mauricio se va a ir, ofrézcale algo, trata de retenerlo. Entonces, contestando tu pregunta de la inteligencia artificial, hoy más que nunca esa anticipación del abandono, los algoritmos están en capacidad de predecir cuándo se va a producir. Ahora, más fácil decirlo que hacer, porque estas empresas, por ejemplo, las empresas de energía, de las cuales tengo el enorme privilegio de acompañar a varias en sus procesos, son de millones de transacciones al día. Entonces, hacer algo de millones para algunos muy pocos y tratar de personalizar siempre es muy retador. Se puede, pero ese es un reto. Entonces, trato así de contestar tu pregunta de la data, la inteligencia artificial, contestando esa pregunta, Claudia. ¿Es medible la prestación del servicio y la atención al cliente de acuerdo a las respuestas o a las reacciones que tenga el consumidor final frente a un servicio que se presta? ¿Cómo llegas a tener ese vínculo con ese medidor que hoy es usado a nivel global? Sí. Excelente pregunta, Clara. Sí, tal cual, no, vamos a cambiar el rol, tú te vas a dedicar a esto, yo voy a dedicar a periodista. Un poco de contexto. En la conversación del empresariado colombiano, la gente entiende que el cliente es el centro de gravedad de todo. Si hay alguien que está dispuesto a pagar por mis productos y servicios, se moviliza toda la empresa. Uno de los padres de la administración, Peter Drucker, decía, nada pasa hasta que no tenemos un cliente. Elocuente en la medida que la organización persigue el propósito de tener un cliente. Mucha gente se equivoca pensando que el propósito es generar una utilidad. No, no. El propósito es tener un cliente que con nuestro modelo de negocio y con la lealtad que le generamos y su deleite al servicio o al producto, tiene la consecuencia de generar un rendimiento financiero. Eso en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? En esa conversación había unos primeros indicadores. Se hablaba de satisfacción.
¿Está el cliente satisfecho o no? Más o menos año 2003 hay un profesor en la universidad de Harvard que en un artículo lo que se llama en el Harvard Business Review habla de un artículo que se llama El único número que hay que hacer crecer, y nace lo que hoy se conoce comúnmente como el indicador NPS, que es mucho más que eso. Ahorita vamos a hablar de que es todo un sistema de gobierno cliente céntrico, pero es el primer profesor de una escuela de negocios de este prestigio que establece el vínculo entre la lealtad, no la satisfacción, la lealtad y el resultado financiero. Y el mundo de los negocios dice, ¿cómo? Y ya la atención cambia. Ya no es un chévere medir la satisfacción, porque uno entiende naturalmente que un cliente insatisfecho no te sigue comprando, pero ya él formula la evidencia financiera de que tiene sentido invertir en relaciones memorables. ¿Y cuál sería la diferencia entre satisfacción y lealtad? Es muy importante, porque no necesariamente quien está satisfecho está dispuesto a recomendar. Me explico. A ti te pueden preguntar si estás satisfecha con los servicios de tu clínica, de tu empresa de telecomunicaciones, con la empresa que te vende combustible para tu carro. Tú dices, sí, estoy satisfecha. Eso quiere decir que en la mente de Claudia, el tiempo, el modo y el lugar en que se presta está bien. Pero no necesariamente lo recomendarías, porque uno solo recomienda lo que tiene un vínculo emocional, lo que te ha generado algo que te garantiza que si te lo vas a recomendar no te van a hacer quedar mal. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y digo, la comida estuvo deliciosa, estuvo bien, y puede que haya un factor tan pequeño como que no me sentí bien con el ambiente, con el sonido, con el ruido, con el olor del restaurante, y finalmente no lo recomiendo. Tal cual. O puede que diga, qué experiencia maravillosa, y ese es el de boca en boca que hablábamos ahorita. Correcto, tal cual. Mejor ejemplo no hay, y me encantan los ejemplos de los restaurantes, porque yo creo que la audiencia le queda muy fácil tomarlo como así. Y lo pongo en términos de satisfacción y recomendación. Tú vas a un restaurante, te sirven de forma oportuna la carne en el término que la pediste, las cosas te llega a la cuenta sin errores, en general bien. Tú estás satisfecho. Ahora, ¿lo recomendarías? Si alguien llega a tu ciudad y te pregunta qué restaurante recomendarías, tú dices, pues ese estaba bien, pero hay muchos como ese. Muy por el contrario, si hay una conexión emocional, dicen, no, Claudia, no puedes irte de la ciudad sin ir a ese restaurante, porque saben que te van a hacer quedar bien, porque la manera en que tratan a las personas las hacen sentir diferentes, individualizadas. Y eso es lo que hoy marca la pauta en todos los productos y todos los servicios. Queremos conexiones emocionales para que nos recomienden. Mire, digamos, un empresario puede invertir en un muy buen restaurante, en un local con una ubicación espectacular, puede tener al mejor chef, puede tener una ambientación del lugar espectacular, pero si el mesero que te tocó no tuviste empatía con ese mesero, tampoco lo recomiendas. Entonces es el factor humano que tiene mucho que ver con el servicio y la atención al cliente. 100%. Y ahí hay una frase de sabiduría, Claudia, en lo que acabas de decir. Porque vivimos en una era de hiperconexión, muy digital, pero en nuestra humanidad la tecnología no nos genera emociones, somos seres humanos. ¿Y eso lo enseñan en las universidades? ¿Lo están enseñando? Ese es un reto. Yo he hablado con Emilia Restrepo, la rectora del CESA, y he tenido oportunidad de hablar con varios profesores. Y en las escuelas de negocios en general no es un tema frecuente. Fíjate que no son de esas sabidurías que te lo da el tiempo, que uno logra entender esa sensibilidad. Y en efecto yo creo que hay un reto enorme, porque, y son dos universos, y volvamos a la pregunta anterior para terminar de redondear esta idea. La satisfacción hace, como te decía, alusión a tiempo y modo, lugar en que te prestan un servicio. En el restaurante, para seguir en el ejemplo, el baño estaba limpio, pude parquear,
el menú estaba bien presentado, las opciones eran interesantes, precio, la atención oportuna, pero no hubo nada especial, muy por el contrario. Pero si algo falla de eso, por ejemplo, el baño está sucio, tú, satisfacción cero. Si está el baño, ¿cómo estará la cocina? Ni me la quiero imaginar. Jamás volvería a ese restaurante. Pero eso, el que haya satisfacción no es garantía de que vuelvan. Es cómo te hacen sentir. Claudia, qué rico volverla a ver. Fíjate que hay un libro que recomiendo, se llama Unreasonable Hospitality, Will Guedara, que tuvo el restaurante número 1 del mundo. Y él decía que él competía en el eje de cómo hacía sentir a las personas. Y es esa conexión en la cual él dice, cada servicio calza individual a cada persona. Y el reto es, ¿cómo hago yo que este restaurante te haga sentir especial? Yo capturé que te gustaba el vino tinto y una cepa particular. La siguiente vez que vuelves, Claudia, qué rico volverte a tener. Vino Chianti. ¿Se acuerdan de mí? Esas conexiones haces que tú digas, oiga, yo no soy uno más en este restaurante. Sabes que te gusta la sombra y no el sol. Sabes que eres alérgica al maní y que te encantan las ensaladas. Ese conocimiento íntimo es el que hace que yo me sienta especial y diga, yo a ese restaurante vuelvo. Acá hay gente que lo hace muy bien, pero esto que suena obvio, tú decías, lo enseñan en las universidades. A veces no lo enseñan porque es tan obvio, pero a veces no se pone en práctica. A veces lo obvio nos alejamos, porque uno entiende que en las compañías, a medida que crecen, restaurante exitoso cuando es atendido por su dueño. Porque él está pendiente de que todo funcione. Claudia, ¿por qué dejaste eso? La carne estaba bien. No, te la voy a cambiar. Actitud de dueño. Cuando nos alejamos, porque ya tenemos 15 sucursales, ya no es el dueño. Ya es personas que están a través de un proceso, pero no es lo mismo. Entonces, la cultura es la que habilita para que ese colaborador haga lo mismo como si fuera el dueño. Pero es un reto, no es fácil. Hay un factor aquí que es determinante y es que tampoco se habla de dinero, se habla de atención, porque puedes tener un punto en la esquina que sea el más apetecido, pero es donde te tratan bien, donde te reciben con cariño, donde te conocen y donde es atendido por su propietario. Tal cual. Para, digamos, finalizar esta primera parte de la entrevista, nos quedó un punto y es ¿cómo descubres ese amor de querer entrevistar y querer entrevistar a quiénes y por qué? Retomo algo que mencioné al principio, Claudia, que he tenido la fortuna de participar en múltiples foros, conferencias, charlas. Soy un ávido lector de estos temas y detecté esa brecha que venía, como te mencionaba al principio, del conocimiento, que la mejor teoría se decanta de quien lo hace. Y no identificaba en el mercado latinoamericano a alguien que estuviera cerrando esa brecha. Dije, ahí hay un espacio para tomar y aprender. Y generoso porque, fíjate que este es un regalo cuando estas personas me abren su experiencia, la verdad en humildad, posterior. El ego siempre te traiciona. Yo me consideraba muy entendido de estos temas. Gran sorpresa y gran aprendizaje. Hay muchísimas cosas que vienen estas personas que son regalos en un nombre de fe de Dios, porque digo, wow, cada rato hay momentos de qué increíble, como cosas que no observaba ahora las observo y las puedo decantar. Entonces, es esa conexión nace de allá, me motiva, creo que trato de compartir con la audiencia, trato de explorar las razones de por qué la gente hace lo que hace, qué tiene sentido, qué harían diferente. Y fíjate que estos presidentes son y CEOs de una generosidad enorme compartiendo esto. Yo creo que ahí hay un repositorio de quienes les importa tener el cliente en el centro del negocio muy interesante para aprender. ¿Cómo se prepara un entrevistador no entrevistador? Claudia,
Siempre sacas unas preguntas que me sacas de base. Yo creo que conocer el tema, porque creo que yo no mal haría en decir que yo tengo el conocimiento profesional tuyo de muchos años, muchos escenarios, de hablar en vivo. Yo a veces te veo hablar en vivo y digo, pero ¿cómo lo hacen? Eso va a muequear uno, se le va a trabar la lengua, pena global. Todo el respeto y toda la admiración para tu profesión, pero creo que lo que me ha dado tranquilidad son dos cosas. Uno, en una vida pasada, digo yo, fui profesor de la universidad, muchas conferencias. Entonces, a mí el temor, lo que llaman el temor escénico, no lo tengo. No tengo problema de hablar frente a una cámara o frente a una audiencia. Número uno. Y número dos, conozco el tema. Entonces, me muevo con fluidez y logro conectar con mi invitado y lo puedo llevar. Creo que todos los seres humanos nos encantan, por ejemplo, Claudia, esto lo aprendí de ti, las historias, ¿sí? Sí. Tú eres una gran, tienes una gran habilidad de que la gente te cuente una historia, y el ser humano, cuando le dices cuéntame una historia, conecta todo, y todo el mundo lo entiende. Lo más, yo creo que una de las enseñanzas de las personas más inteligentes no es que expliquen en términos muy sofisticados, lo explican de términos tan sencillos que uno dice, wow, y típicamente lo cuentan por una historia. ¿Cómo no llegar a ser repetitivo cuando se está hablando del mismo tema? Yo me hacía esa misma pregunta y es uno de los regalos de este navegar. No he encontrado una sola entrevista. Igual a la otra. Siempre es sorprendente, por muchas razones, porque son industrias diferentes, porque son negocios empresa a empresa, porque son negocios empresa cliente final, porque es una mezcla. Por ejemplo, tenemos cajas de compensación o tenemos del sector solidario cooperativas que son multiservicios reguladas de manera diferente, y eso tiene una anatomía y un comportamiento de clientecentricidad muy diferente a unas que tienen foco en una línea de servicio específica. Empresas de tecnología que vienen con crecimientos exponenciales a aquellas que llevan más de 100 años operando en el país. Todos tienen una narrativa diferente de por qué es importante el cliente y cómo lo hacen. No he encontrado la primera que diga, uy, repetitivo, no, para nada. En este medio, para ir finalizando ese tema del entrevistador, no es fácil llegar a muchos presidentes. Los primeros se hacen por un círculo cercano, por contactos. Mire, ayúdeme con este, quién tiene el teléfono de este, le escribí por redes al siguiente. Pero ¿cómo se va ampliando este círculo para que no tengas que hacer la fila, tomar el ficho para poder tener una entrevista? Creo que lo describiste. Yo digo que la vida ha sido generosa con presentarme personas exitosas. Son personas que definitivamente no llegan ahí por casualidad. Nadie llega a ser presidente de las compañías más grandes de este país simplemente porque un día amaneció, uy, me nombraron presidente. Entonces creo que hay parte de conocer a muchos de estas personas, y dos, de presentar un tema, creo que en el centro de la conversación del empresariado, pero que no se había visibilizado, porque estaba como allá. Todo el mundo habla de temas financieros, temas de estrategia, pero nunca se había puesto el reflector en el cliente. Y fíjate que hay una conversación increíble, porque todos piensan en el cliente. Y de forma malentendida creían que eso era de un área del marketing o alguien de experiencia o en el peor de los casos de servicio al cliente. Los PQRS, usted está encargado de los PQRS. No, es un conversatorio del más alto nivel porque es de estrategia. Y cuando te devuelves en la estrategia tienes que ir un paso atrás de cultura y tienes que ir un paso más, que es el propósito de la organización, sea inclusive sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Todos tenemos un cliente. Entonces, para no tomar el ficho, como dices tú, empecé a iterar con gente muy cercana y la conversación se fue ampliando.
ellos decían, tienes que hablar con, o yo conozco en la Junta, y he tenido la fortuna y además la conexión de que este es un tema que llama la atención. Claro. Es decir, lograste el efecto de la satisfacción y de la fidelización para referirte a otra persona. Sí, digámoslo, si lo ponemos en comportamiento económico de la lealtad, sí. Digamos, creo que si fueran aburridas o si fueran con algún sesgo, pues la gente no es boba, la gente automáticamente dice, uy, no, qué jartera. No, se vuelven en conversaciones así muy cálidas, muy amables, y yo creo que las audiencias aprecian eso. Con mi equipo, Daniel, que nos ayuda en las grabaciones, creo que hemos interrumpido una conversación. Siempre ha sido una charla fluida, casi que de viejos amigos, así no seamos tan amigos. Entrando en este campo de las entrevistas, ¿cuál fue la primera? Con Oscar Bravo, el presidente de Terpel. Es una organización increíble. Porque tiene una capilaridad enorme de estaciones de servicio en toda la geografía colombiana, donde están obsesionados por tener el cliente en el centro de atención. Entonces Oscar nos ofrece una narrativa de aquí atendemos personas, no vehículos. Nadie va a una estación de servicio porque le parece chévere. Oiga, vamos a ir a tanquear el carro. No, es de las cosas más aburridas que hay. Es un destino, pero no es un destino agradable. Entonces, ¿cómo transformamos un destino que me tocó ir a tanquear en algo que genera, por lo menos, oiga, ya que estoy aquí, entro a la tienda al toque y voy a comprar unas ciertas cosas, o por ejemplo un driver un elemento decisor, si tú viajas de Medellín a, no sé, a algún lugar cercano a la ciudad, el baño. El baño tiene que estar pristino, porque casi que la gasolina no te importa qué precio está, pero si el baño está perfecto, allá para, por favor. Cuando hablabas ahorita de pequeños detalles, para la audiencia que tenemos, pues estamos en la ciudad de Medellín y aquí en una estación de gasolina, y llama mucho la atención porque le ofrecen confites a los niños y te dicen un té, te dicen una aromática o un tintico, o se toma un tintico y es gratis, y esos son los pequeños detalles que van enamorando a ese cliente. Total. Fíjate que esas cosas que acabas de mencionar tienen subyace, hay varios elementos de aprendizaje. Uno, comportamiento de dueño. Las estaciones de servicio en este país, existe Primax, está Terpel, y hay otras tantas. Típicamente son banderas. Eso quiere decir, yo soy dueño de la infraestructura, el lote, y busco quién me va a proveer el combustible y pongo la bandera, pongo el aviso que corresponda. Y estos, cuando son atendidos por su propietario, pasa eso, Claudia. Se desvela. Él está pendiente. Entonces llega el taxista por la mañana, un tintico, y te saludan de primer nombre. Y te hacen sentir como si fueras el invitado a mi casa. Sí. Ese es el sentimiento. Y eso es lo que las organizaciones de esta escala tratan de replicar con sus cosas. Sientas el dueño. Y tratan de empoderarlos porque el dueño es el que puede tomar decisiones, porque si no están empoderados, estas personas que atienden en las islas, tienen diferentes denominaciones, pues ese colaborador va a decir, pues no, si regalo un tinto, me llaman a descargos, sí, me lo cobran o me echan. Aquí no hay tinto, aquí no regalamos nada. La actitud de dueño es esa, ¿sabe qué? Qué rico, tome su tinto, qué rico volverlo a ver. Oiga, el carro le cambió las llantas, las cosas dicen, no te puedo creer. Genera lealtad. ¿Cómo promover esa atención y ese servicio al cliente y esmerarse por enamorarlos cuando somos demográficamente tan diferentes? Cada región tiene una cultura diferente, pero también este fenómeno migratorio ha hecho que los paisas estemos en Bogotá, los paisas estemos en Cartagena, los bogotanos llegaron a Medellín. Entonces, hay como, digamos, un cierto desorden para un empresario, para un líder,
que quiera unificar ese criterio de vamos a enamorar al cliente? Sí, hay unos retos naturales en la postura de servicio, porque, y no me quiero poner muy técnico, pero si uno va desde modelo de negocio, cuál es el tipo de cliente que yo escojo atender y cuál no se acomoda a mi modelo de negocio, lo pongo para la audiencia muy sencillo. Si tú tomas una aerolínea de bajo costo, no puedes esperar tener el tratamiento cuando tomas una full servicio en primera clase. No vas a encontrar lo mismo. En una encuentras precio y todo va orientado al menor precio posible. En la otra es conveniencia. Tú quieres el asiento cómodo, que te dejen llevar varias maletas, cambiar cuando quieras tu tiquete sin penalidades, mayor frecuencia. El otro todo va dirigido a costo. Son modelos diferentes. Entonces, dado ese modelo de negocio, tú estás escogiendo qué clientes atiende. ¿Por qué traigo esta narrativa? Porque es cierto que hay universalidades. Para contestarlo de forma directa, trata siempre de entender qué busca tu cliente, indiferentemente si es hombre, mujer, blanco, negro, si es colombiano, peruano, venezolano. Siempre es de afuera hacia adentro. Como a todos nos gustan que nos traten bien. Eso es un principio universal. De hecho, uno de los elementos que trae este profesor de la Universidad de Harvard, Fred Richfield, que introduce el tema del NPS, es la ley de oro, que es una ley común en todas las religiones, que es trata a las otras personas como tú quieres que te traten a ti. Que debería ser independiente de cuánto pagas por tu servicio. Sí, por supuesto. Porque poniendo el mismo ejemplo en la aerolínea, debería tener la misma atención independiente de los artículos adicionales o de otros servicios del que va en la última fila como el que va en la primera. Por supuesto. De hecho, equivocadamente muchas personas creen que cuando se habla de bajo costo se habla de mal servicio. No, para nada. De hecho, aunque prefiero la literatura de las empresas latinoamericanas y colombianas en este ejercicio que vengo desarrollando, pues hay casos muy sonados, digamos, de Southwest Airlines, que es una aerolínea de bajo costo en Estados Unidos, que tiene muy buenos NPS y es una aerolínea de bajo costo. Porque uno diría bajo costo, pues el servicio picho, pues esto va a estar de acá. Porque usted renuncia a que lo traten bien. No, la gente no renuncia a que lo traten bien. ¿Qué has encontrado o qué ejemplos y qué has dicho, wow, durante las entrevistas a estos altos ejecutivos? Wow, fíjate que ese es un deleite porque todos tienen unas narrativas y unas vivencias muy potentes. Podría mencionar un par. La primera, las grandes empresas de este país que lo están haciendo bien y cada vez lo hacen mejor, tienen una política que llevan a sus presidentes, sus CEOs, sus vicepresidentes, su primera línea de dirección, a que no menos de una vez al año estén allá afuera. Es decir, en campo. En campo. Entonces está el presidente de estas compañías que se va a tanquear. Además, los colaboradores no saben que es el presidente de la compañía. Un día, 8 horas a la luz del sol, a llenar de gasolina carros y motos. Un reality de 20 minutos. Y no de 20, de 8 horas ahí, y se dan cuenta cómo a veces lo que desde un escritorio lejano en Medellín o en Bogotá es fácil decir, ay, pero esta gente, ¿de qué se queja si eso es fácil? No es fácil. Lo he visto en aerolíneas, el presidente de la aerolínea diciendo, me voy allá a atender. O el presidente de las estaciones de servicio que dice, me voy allá a atender. O el de servicios financieros de pago, que sale específicamente Nequi, sale a oír la gente cómo está pagando con Nequi. Antropológicamente entender cómo le resuelve la vida financiera a Nequi. Y él sale y van a la comuna y ven a la gente cómo está transando con el efectivo, para qué sirve pagar y cómo la tecnología puede reemplazar. Entonces, primer gran mensaje de quienes lo hacen muy bien y que en su narrativa me han enseñado es, hay que bajar a la calle, hay que estar ahí muy cercano al cliente porque es donde más se aprende.
Esa es como la primera historia. Y la segunda, que es común, Claudia, es muy humana. Para ser un gran líder, tienes que desprenderte del ego. Pero eso es lo más difícil. Sí, Eso se dice en una frase, sí, pero es complejo. Es muy complejo. Ego ligado al poder. Sí. Pero de los aprendizajes de quienes lo hacen bien, y es un reto porque me decía, si mal no recuerdo, no sé si era Matías de Rappi, que el ego es esa vocecita, ese ladrido allá. Lograr silenciarlo, y no significa no tener autoconfianza, pero el ego es un mal consejero. Y en estas decisiones que siempre vienen de afuera hacia adentro, deja que esa voz del cliente te eduque. Tú no te las sabes todas. Ahí hay un gran mensaje. ¿Estos altos ejecutivos o directivos de grandes organizaciones conocen las quejas? ¿Realmente saben que hay personas que se quedan horas pegadas al teléfono esperando que alguien les solucione un problema, una inquietud, o que no fueron atendidos, o que sus medicamentos no llegaron a tiempo, o que les cancelaron el tiquete y les tocó esperar horas en el aeropuerto y no hubo una compensación? La respuesta es conciencia, sí. Todos, sin lugar a dudas, saben el nivel de fricción que se traduce en una queja, y particularmente en los sectores regulados, que las quejas pueden generar multas, pueden generar penalizaciones, hasta pérdidas de licencias. Entonces, la respuesta es sí. Ahora bien, diferente es si su nivel de madurez. Nosotros hablamos de nivel de madurez, y el nivel de madurez nace en la conciencia, pero la conciencia no es suficiente, se requiere todo un proceso. Cuando hablamos del NPS como sistema, es esa maduración de, listo, hay una insatisfacción que se ha transformado en una queja. ¿Cómo la enervamos? Entonces, mira uno el síntoma y trato de recuperar. Pero el ejercicio real es cuál es la causa que lo está generando y cuál es el proceso que está generando que eso una y otra vez suceda. Y recalibro mis procesos para enervarlo, es decir, para que no vuelva a suceder. Ahí ya, como se dice coloquialmente, a muchas organizaciones se les empieza a soltar la rueda, la cadena de la rueda, porque eso requiere un compromiso de la alta dirección, en inversión, en recalibrar, en volver a por qué pasa lo que pasa. Y las que lo hacen muy bien están obsesionadas con eso, con aprendamos de nuestros errores, aprendamos rápido. Nuestros errores son las quejas que le estamos generando fricción. Y hoy en día, Claudia, hay un fenómeno curiosísimo. Antes, en otras épocas, irse de un banco, por ejemplo, en el sector financiero, era muy complejo. O la portabilidad numérica, llevarse el número celular, entonces tú estabas casi que secuestrado por una mala relación. Decía, me va a tocar por lo menos, no tengo nada que hacer. Hoy esas barreras y además acelerados porque la regulación invita a que las barreras de salida, la portabilidad numérica, el open banking, busca que la gente es dueña de su dato. Yo me puedo ir a cualquier banco y que mi estudio de crédito que me sirvió para que me calificaran un cupo de tanto, me lo pueda llevar para otro banco y no quede secuestrado otra vez. Otra vez me va a tocar ese papeleo. Entonces... El ejemplo del lapicero. Correcto. Sí, ahorita hablamos del ejemplo del lapicero. Entonces yo sí creo que hay un momento en este momento de la economía de los negocios que se requiere estar muy obsesionado por el cliente, porque las barreras de salida se han bajado, las alternativas son muchísimas y el cliente sabe que ahora está empoderado para decidir a dónde se lleva su business, dicen los gringos. ¿Se hacía mejor antes o se hace mejor ahora? Cuando se ha bajado un poco de las directivas la corbata y se empieza la informalidad en tenis y ver a una persona más cercana, o por el contrario, hay muchos en tenis y todavía rígidos en su manera de actuar frente a la satisfacción del cliente. Yo creo que hay de todo. Hay empresas que permanecen estáticas en el pasado y siguen haciendo las cosas como siempre lo han hecho.
Y es como el ejemplo que muchos de la rana o el sapo que está en el agua, en la olla, y tú empiezas a subir la temperatura y él no salta, porque no detecta que el entorno está cambiando, hasta que muere. A diferencia de que si el agua está caliente y tú lo metes, él brinca y sale de una vez. Un poco esta metáfora es que hay empresas que aun cuando la temperatura está subiendo, siguen creyendo que nada ha cambiado. Otros, por el contrario, son muy conscientes que las alternativas, que la tecnología, por ejemplo, en el sector bancario, son más o menos 30 bancos en este país, en su cadena de generación de valor aparecen una cantidad de entrantes competidores a erosionar valor. Entonces, las famosas fintechs, que empiezan, oiga, yo esto lo puedo hacer mejor que un banco, con la tecnología a menor costo. Y todo el mundo dice, oiga, pero nos están entrando por todos lados. Entonces, entienden que hay que, con la tecnología y con el cliente en el centro de negocio, hacerlo mejor, porque si no, como los dinosaurios. Los dinosaurios, y en la teoría de Darwin, lo que pasa, las especies desaparecen porque no se adaptan. No porque sea el más rápido, el de los dientes más filudos, sino porque no se lograron adaptar. Entonces, contestando tu pregunta, hay unas que no se están adaptando, y ya sabemos dónde termina esa historia, y otros que dicen, caramba, me tengo que adaptar, porque si no, nuestra extinción está contada en un futuro próximo. Hablando para cerrar este capítulo del ejemplo del lapicero, cuando en un video muy conocido de uno de los bancos veías que es donde depositamos nuestra confianza, donde depositamos nuestro dinero, y los lapiceritos son amarrados a una pitica. Entonces, ¿qué confianza estás demostrando? Y pasa con muchas organizaciones. Sí. Ese es el ejemplo que planteas, viene de un banco que es el TD, que es el Toronto Dominion, que es un banco canadiense, pero compra un modelo que se llama el Commerce Bank en Estados Unidos, que es inspirado por un banquero que no tenía antecedentes de banquero. Y decía, de los 5 atributos por los cuales una persona escoge tener un banco, 4 estaban indexados a conveniencia, y 5 a precio, que en bancos es tasa de interés, a cuánto me reciben mi plata y a cuánto me la prestan. Y él dijo, pues si 4 de los 5 atributos tienen que ver con conveniencia, por modelo de negocio, yo voy a ganar en esos. Así en tasa de interés pasa la peor tasa del mercado. Es decir, modificando un horario de atención al cliente. Exactamente. Entonces dijo, fue el primero en horarios extendidos. No se entendía, años 80 y 90, que uno decían horarios bancarios, que son marcianos. Los seres humanos además tenemos que ir al banco cuando no estamos trabajando. Entonces, horarios bancarios es cuando trabajo, entonces cuando necesito ir al banco está cerrado. O es usar tu hora de almuerzo para ir al banco. Entonces generas un malestar ya en el usuario. Tal cual. Entonces, resolvió eso. Fue el primero banco en abrir en Estados Unidos de domingo a domingo. Y así fue el primer banco en permitir que las mascotas llegaran. Que antes decía el perro me lo amarra afuera, aquí no están permitidos los perros. No, el perro, las mascotas son elemento fundamental hoy de la familia. El señor Don Perro. Eso no es que lo barren, uno no amarra a la mamá Entra afuera. primero el perro Sí. que... Entonces empezó a entender que la conveniencia, y fíjate que fue tan exitoso que él no le daba pena decir que en materia de tasa de interés era en ese indicador el que peor pagaba en la banca americana. Y fue el banco durante 25 años, más o menos, que más creció sin lo que llaman crecimiento inorgánico, que es comprar otros bancos. Simplemente porque la gente lo recomendaba y le encantaba ir allá. Y se volvió un destino. En Colombia hay una estadística que decían que la gente prefiere ir al odontólogo que ir al banco. Sí. Un poco en esa narrativa de que hay una brecha de entendimiento de cuál es el rol del banco, y la gente decía, uy, no. Eso ha cambiado mucho. Hablemos ahora un poco de la métrica de NPS y cuál ha sido el resultado de las empresas que ya lo han adaptado. Excelente. Mira, primero hay mucha conciencia en un término que es el relevo de indicadores. Ya hoy no puede uno pensar en satisfacción como el indicador de
experiencia. No lo es. Tienes que usar un relevo en un indicador mucho más ácido, que es el NPS, porque más allá de estar satisfecho es, ¿y tú recomendarías? Eso no es insignificante. Entonces es un indicador mucho más ácido. Pero hay otra evolución. Hay muchos que confunden, creen que cuando uno habla de NPS habla de un indicador, que es base de promotores menos base de detractores igual NPS. Sí, lo es, pero es todo un sistema. Pero para quienes no lo conocen, ¿qué es NPS? ¿Qué son las siglas de NPS? En inglés es Net Promoter Score, que si hiciéramos la traducción es el puntaje único de recomendación. ¿Y cómo se calcula? Tú coges un universo y le planteas una pregunta muy sencilla. A partir de tu experiencia con este banco, pongamos el ejemplo de bancos, se lo recomendarías a un familiar, amigo, colega. Y es una escala de 11 puntos porque va de 0 a 10. Okay. Quienes están en 0 a 6 son detractores. Alguien que el detractor se siente atrapado, habla mal de ti, te quiere abandonar, no quiere usar más tus servicios. 7, 8 es un pasivo. Es alguien que está satisfecho y dice, bien, pero pues de esos hay muchos. Sí. Y 9 y 10 eres un embajador de marca y dice, oiga, corazón, yo amo este banco. Se te cayó el micrófono. A mí, ¿Te pasa en las entrevistas? ¿Y qué haces cuando pasa eso en las entrevistas? No, pues aquí improvisamos un segundo. Listo, ahí yo creo que seguimos. El 9 al 10 es un promotor. Es alguien que te dice, ¿sabe qué? Sí lo recomendaría. Usted ha conectado conmigo, yo lo recomendaría. Entonces, ese indicador es ácido, son 200 puntos básicos porque es de menos 100 a 100. Y las industrias no solo se comparan a sí mismas, entre bancos contra bancos, cuál es su NPS relacional, pero también hay NPS de procesos. Pero para ir entendiendo un poquito, ¿tabulan el mismo número de población encuestada? Por ejemplo, si se comparan entre bancos. Sí, ¿cómo lo hacen? Ajá. Los estudios de mercado tienen que tener un rigor, ¿no? Que sean representativos del universo, que tengan los márgenes de errores en ciertos porcentajes, el nivel de confiabilidad. Entonces, se sigue ese rigor propio para que sea comparable. Okay. Entonces, por ejemplo, en la banca y en muchos sectores se conocen como los estudios indicados de NPS. Se reúnen varios, hacen una vaca, oiga, pongamos una plata y que esta compañía de mercados nos haga una investigación y nos diga los NPS suyos, el mío y el de la competencia. Entonces todo el mundo dice, pues, así se cocinó, tiempo, modo y lugar, para todos fue igual, entonces el resultado, pues, no está sesgado de ninguna manera. Entonces así se mide el NPS de industria. Entonces, pero contestando tu pregunta, ha venido evolucionando y hoy es todo un sistema. Entonces parte de estas mediciones, pero es, ¿y qué hago con la voz del cliente? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo transformo lo que funciona mal? ¿Cómo transformo los procesos? ¿Cómo me vuelvo innovador alrededor de la voz del cliente? Entonces es un proceso, no vamos a aburrir aquí la audiencia con eso, pero ese es el gran mensaje. Hay un sistema que ayuda a las organizaciones a ser clientes céntricas. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y NPS? No es sutil. La gente cree que un NPS es una encuesta, no lo es, y que es un indicador. Si bien se manifiestan en una encuesta, porque es una pregunta, es una conversación. Y déjame explicarte esto, Claudio. Queremos que sea muy sencillo porque todo el mundo odia las encuestas. Uy, no tengo tiempo para hacer encuestas. O me van a preguntar cosas que no he usado. Cuénteme cómo fue al baño. No, yo nunca fui al baño. ¿Y la comida qué tal? No, yo no comí ahí. Entonces es una pregunta muy sencilla. Si es detractor, elemento numérico, cuantitativo, luego busco la explicación. ¿Y por qué te fue mal? Entonces campos abiertos. Entonces la gente te da la narrativa. Y ahí lo pego con que no es una encuesta porque es una conversación que se abre. Tú te tomaste el tiempo, Claudia, de darme retroalimentación de por qué no funcionó lo que debió haber funcionado bien. Yo no te puedo mandar un correo o llamar y decir gracias por tu respuesta. Es lamentamos. Dame tiempo, modo y lugar. Severidad. ¿Qué pasó?
¿Por qué crees que falló? O dame más, quiero aprender. Y vuelvo a ti y te digo, Claudia, gracias. Esto es lo que estamos haciendo. Te puedo ayudar de esta manera y por favor, danos una segunda oportunidad. Más o menos. Son conversaciones, no son encuestas. Cuando las organizaciones se entienden que abren conversaciones con sus clientes y el cliente ve que no es inocuo contestar, se produce el círculo virtuoso. Porque si no contestas y vuelve y le preguntas después, ya me han preguntado, ya les he dicho 1000 veces, no va a tomar la molestia de hacer eso. ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva de las organizaciones que ya lo tienen? ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? Mira, yo creo que como este indicador está nacido, porque lo es, y dado el nivel de conciencia que este se volvió el gran factor competitivo de muchas organizaciones, quiero deleitar para enamorar a mis clientes para que nunca se vaya. Las organizaciones, diría yo, Claudia, que cada vez se mueven más en la dirección de abramos conversaciones para tomar acciones de mejora continua. Primera línea base. Segundo, ¿qué aprendemos de esas conversaciones y de los datos de esas conversaciones y de lo que está causando que nos permita reinventarnos los servicios? Hoy, una de las cosas que he descubierto, obviamente la audiencia lo tiene muy claro, es que la disrupción digital y tecnológica es una amenaza latente a todos los negocios. No hay una industria, un negocio en el planeta Tierra que no sea objeto de disrupción con la tecnología. Si tú le sumas que eres capaz de enamorar al cliente y resolverle un gran problema, puedes transformar el mundo. Sí. David Vélez, colombiano, para mí más allá, arranca hace una década un banco en Brasil, Nubank, con unas cosas impresionantes. Dijo, el 85% de los productos bancarios en Brasil no requerían una sucursal bancaria. Entonces dijo, ¿por qué no creo productos para ese 85 que no requieran sucursales bancarias, que era la mayoría? Y ese ahorro en el costo de la operación, porque de alguna manera se tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono, el arrendamiento, la nómina de esas oficinas, pero si solamente el 15% de los productos requieren, ¿por qué las oficinas? Entonces, no tenía oficinas. Todo ese ahorro de la operación se lo llevó a lo que el cliente quería, que eran una intermediación menos costosa. ¿A quién, si tú le preguntas a alguien qué quiere usted de su banco, siempre te va a contestar que me cobre menos? Resolvió un gran problema latente que la gente en su forma de ver el mundo creía que esa es la única manera de hacerlo. Dijo, no, esa no es la única manera. Con la tecnología lo puedo hacer diferente. Campo número 2. Y cerrando el tema de Nubank, además, porque tuve la experiencia de que cuando le llega a uno la tarjeta es como si fuera un regalo. Estás abriendo un regalo y la presentación tú dices, wow, ese factor que dice total. uno. Ya vamos a cómo lo presentan. Lo segundo que te quería mencionar es 100 millones de clientes tienen entre Brasil, Colombia y México en 10 años. Hagamos la narrativa de los bancos más grandes de Colombia y de Latinoamérica, Itaú, etcétera. Lo que les toma llegar a ese nivel de escala. Reflexión para la audiencia. Pero en cuanto a costo de operación, la tecnología como habilitante, 100 millones de clientes requieren más o menos convencionalmente en los estándares unas 120,000 personas para poder operar esa escala de clientes, si lo viéramos desde esa forma. Nubank esa escala la opera con 12,000, 14,000 personas. La tecnología es un gran habilitante de la transformación. Entonces, y vamos ahora sí a lo que tú mencionas, ellos cuidan que cada relación se sienta personal. Entonces, como Apple. Exacto, te llega parece un regalo. Tú lo abres, la carta firmada de Marcela que te dice bienvenidos. Sí. El estuche, el empaque, la hiperpersonalización. Es una experiencia. Correcto. Cuando has entrevistado, ya no vamos a decir cuántos porque la lista va a continuar para no quedar atemporales, no quedar temporales,
has entrevistado a directivas que son hombres y mujeres. Sí. En ambos casos son consumidores también, son Sí. clientes de muchas industrias, de muchos servicios. Pero se dice que la mujer tiene una sensibilidad más alta frente a esa parte emotiva de prestar una buena atención y un buen servicio. ¿Has descubierto durante todas estas entrevistas que los hombres y directivos y gerentes y altos ejecutivos tienen también ya esa misma sensibilidad? ¿O siguen llevando el liderazgo las mujeres? Me vas a poner en aprietos. Lo primero que quiero decir es, la mujer empresaria colombiana es increíble. Tenemos un talento y yo soy de los que no puedo darlo con cifras, datos y hechos concretos, pero tengo la sensación, es mi opinión, todos tenemos derecho a nuestra opinión, que en los temas de experiencia la mujer típicamente tiene una sensibilidad mayor. Es percepción. ¿En qué evidencio eso? Yo creo que la mujer tiene la vocación natural de cuidar, de proteger. Y eso se refleja en el trato al cliente. Yo quiero protegerte, yo quiero cuidarte. No es casual. Creo que como empresarios, como líderes de estas organizaciones, sí el rasero de la conciencia está ahí. Hombres y mujeres, ahí no hay distinción. Pero sí la sensibilidad es mucho mayor en las mujeres. Mi opinión, eso vuelvo y te digo, no estaba fundamentado en data. Y son narrativas muy interesantes. Creo que la audiencia cuando vea, cuando es una mujer o cuando es un hombre, se nota el enfoque es diferente. Es un enfoque, como es difícil expresarlo, pero se siente distinto. Se siente distinto, pero además las mujeres con una sagacidad de negocios brutal, ¿no? Sí, no, sí, esto, sí. no, este no es No un es tema solo de el tema emotivo, no, sí, no es un tema de cariño. administrar, Sí, claro, pero administrar con corazón y con pasión. Correcto, correcto. Top 5 de las mejores entrevistas hasta el momento. No me pongas en esa situación, Claudia. O imperdibles, digamos, para la audiencia. ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Por cuál entrevista deberíamos comenzar? Mira, como lo mencioné antes, cada una tiene en sus dimensiones un universo de riqueza increíble. Entonces, para contestarte sin contestarte. Pura respuesta política. Pura ¿Por respuesta dónde deberíamos empezar? Políticamente correcto. Yo creo que según el sector. Entonces, si estás en energía, si estás en salud, si estás en retail, ahí hay unos exponentes de primera línea. Vuelvo y te digo, nadie llega a estas posiciones sin que este sea un tema que lo tienen muy claro. Eso se llama evadir una pregunta. Eso se llama evadir una pregunta. El micrófono falla. ¿Por cuál deberíamos comenzar? Una que sea básica, clara, digerible para todo el mundo, que diga, me conecto con este canal de YouTube y de aquí para adelante quiero seguir escuchando todas las entrevistas y viéndolas. Todas son fabulosas, pero te voy a dar una de mis favoritas. Matías Lax, el gerente general de Rappi en Colombia. Porque creo que tiene un lado humanista muy interesante. Pero vuelvo y te digo, no en perjuicio, no en más que otros. Es simplemente tiene una dimensión, tiene un reto muy grande de una compañía unicornio colombiana. No, y que todos la conocemos, que hemos visto su crecimiento, que ha sido ganadora de premios, reconocimientos, pero que también ha tenido varias quejas y ha sabido sortear. Y él es el primero en reconocerla, decirle, y los invito, usa a veces palabras que él dice, aquí se puede decir eso en una entrevista, muy humana. Nuevamente, desprendido del ego, decir, sí, aquí la embarramos, él usa otra palabra. Pero sí, yo creo que esa es dinámica, además es universal porque conecta muchas audiencias. Yo creo que la gente joven entiende perfectamente qué es Rappi. Una ama de casa entiende qué es Rappi. Sí. Y es un emprendimiento colombiano de clase mundial. Junto con Nu, en la revista Time de hace unos días, en las 100 empresas más admiradas del mundo. ¿Hacia dónde van las entrevistas? ¿Cuántas? ¿Cuál es el objetivo final? No, pues estamos en esta primera iteración. El número no lo sé. Yo creo que la idea es mantener crecer la audiencia y alimentarle y darle valor. Si el día que
que considere que ya el valor no es adicional, sino ya es saturado, probablemente no continúe en este formato, continuaré de otra manera. Pero como te digo, es tan universal porque hasta ahora estoy en la parte arriba de la pirámide. Recuerda que el 90 y más por ciento de la actividad empresarial colombiana es conducida por las pymes. Entonces, en un futuro próximo voy a empezar a hablar con los menos grandes, pero los más de este país, los pequeños y los medianos empresarios, cómo ven a su cliente. Y yo creo, sin lugar a dudas, que va a haber una riqueza increíble de aprendizaje para nuestra audiencia. Es que es ahorrarse cursos, ahorrarse lectura de libros, ahorrarse muchas cosas. Sí. Dicen, Claudia, que inteligencia es cuando uno aprende de sus errores y sabiduría es cuando uno aprende de los errores de los demás. Creo que ahí tocas en el punto, aquí hay mucha sabiduría, mucha. Y gracias por compartir esa sabiduría. Solamente que ustedes, cuando vean un video que les llame la atención, que les guste, simplemente denle like y compártanlo, porque eso también va a fidelizar el canal y va a generar y va a aumentar estas audiencias que seguramente, teniendo esos personajes tan importantes, ya eso va por derecha. Sí, gracias por la cuña, pero al final se trata de eso, de generar audiencia y lo que llaman los americanos engagement, que me den ideas. Claramente son temas controvertidos. Alguien puede tomar, no sé, ir a una estación de servicio, tomar un avión, usar una EPS, ir a una clínica y tener problemas. La gente tiene mucha conciencia de cuando las cosas no salen bien. Entonces creo que hay mucho de esa desconexión, que esta es otra realidad. Tú le preguntas a los empresarios, no solo en Colombia, en el mundo, que también lo hacen. Todo el mundo se da unas calificaciones 5 estrellas, lo hacemos muy bien. Tú le preguntas a los clientes, ¿cómo lo hace esa empresa? No lo hacen también. Ahí hay unas brechas de la percepción de quienes hacen y de quienes lo reciben. Parte de este ejercicio, cerremos esas brechas, habilitemos los canales de comunicación para que ellas lo puedan hacer más, no porque lo pensamos que lo hacemos bien, sino porque nos están diciendo que lo hacemos bien. Finalmente, ¿estamos hablando con un presentador en potencia? No, claro, eso es para profesionales como No, cero. Un placer haber compartido contigo esta experiencia, haber sembrado esa semillita de curiosidad seguramente en muchos estudiantes, jóvenes universitarios, emprendedores, a quienes están al interior de las organizaciones, a quienes se quieren independizar, porque esta es una muestra de un emprendimiento, de arriesgarse, vale la pena, te abre las puertas, conoces a personas importantes y empiezas a potenciar esas habilidades ocultas. Sí, sí, claro. Aprendizaje, uno no para de aprender en la vida. Y esto ha sido un aprendizaje para mí ya viejo, pero aprende uno todos los días. ¿Algún nombre para las entrevistas o simplemente en YouTube, Mauricio Duarte? Está Mauricio Duarte, y tiene un rótulo que es el acrónimo en inglés para el presidente, que es CEO, Chief Executive Officer, y CX, que es el acrónimo de experiencia en inglés, Customer Experience, experiencia de cliente. Entonces dice COCX, secretos e inspiración, porque nos cuentan sus secretos, pero también nos inspiran a lo que tú decías, a cómo lo hacemos mejor. Finalmente, analice bien usted cada que vaya a un sitio, cómo le fue, cuál fue esa experiencia, pero que también usted se convierta en un transmisor de buenas experiencias. Tal cual. Muchas gracias. Chao. Bien. Gracias.